Muy buenas a todos, bienvenidos al mundo de Yo. Hoy vamos a ver algo que hay mucha gente que se lía un poco con ello porque no termina de asimilarlo de todo bien. Para que nos quede claro, lo veremos con números y con Flopzilla. Hablo de cómo proteger una mano vulnerable apostando. Veremos cómo, cuándo y qué es lo que pasa después. Bien, vamos allá. Bueno, pues ya estamos aquí en Flopzilla. Como podéis ver, me he ido a la versión antigua. Y es porque me interesa mucho la información que nos da en este recuadro y en la versión nueva no lo da igual. Me gusta más la versión nueva, pero para lo que hay que explicar hoy, este cuadro me parece muy interesante. Vamos a poner un rango de un defensor. Algo un poquito rápido. Podría estar defendiéndonos a alguien desde posiciones finales, ¿vale? Un rango ancho. Bien, algo así está bien, no es muy relevante a la hora de entender el concepto. Vamos a poner una mano que tendríamos nosotros como Rey 2 Suited. Ya estuve explicando hace un tiempo los distintos motivos para apostar. Básicamente hablaba de cómo es una apuesta por valor en la que necesitamos estar ganando más del 50% de las veces contra el rango que nos paga. Lo que es una apuesta por farol en la que queremos tirar a una mano mejor, pero no hablé de lo que es la apuesta por protección. ¿Qué ocurre en una situación como esta? Vamos a poner un board muy seco, As 8-2 Rainbow, es decir, que no tiene posibilidades de flash draw, en el que, bueno, con el 2 hemos ligado una bottom pair, una pareja muy débil, la más débil posible, eso sí, con un kicker que no es malo, pero pareja y al fin y al cabo. ¿Qué es lo que ocurre en esta situación? Vamos a pensar que nuestro rival no es un rival extremadamente competente, que solo nos va a pagar cuando ligue alguna cosilla de estas. Esto en realidad no puede estar en un board tan seco. Esto tampoco, ¿vale? Básicamente una gutshot o una pareja o más, ¿no? De mano. Aquí estamos hablando de que esto ocurriría para el rango que hemos puesto un 53% aproximadamente de las veces, lo cual hace que el rival abandone muchísimo, ¿no? Un 47%. Pensando en lo que comentaba antes de apostar por valor, apostar por farol, si lo pensamos, ninguna de esas apuestas tiene encaje, ¿no? Porque realmente no vamos a farolear cuando hemos ligado. Y si pensáramos en apostar por valor, si nosotros nos centramos y filtramos frente al rango del rival que nos paga en esta situación, en la estimación que estamos haciendo, hacemos clic, filtramos, lo que ocurre es que la equity de nuestra mano es muy baja, ¿vale? ¿Con qué nos va a estar pagando aquí? Pues nos va a estar pagando con pockets que nos ganan, con mid pairs que son sus 8x que también nos ganan. Por aquí poco va a tener por encima, bueno, aunque he filtrado, esto es bastante irrelevante, pero bueno, no he querido darle mucha importancia a lo que sería, ¿vale? Tener en cuenta que es un rango de 3-bet, pero bueno, da igual, no, tampoco es muy relevante, como decía. Pero básicamente todas sus parejas, o prácticamente todas, salvo muy poquitas, son mejores que las nuestras, que es con lo que nos va a estar pagando. También ganamos a las gutshot, pero hay poquitas. Bien. ¿Qué es lo que hace eso? Pues que nuestra equity sea muy baja, como decía, y que no tengamos una apuesta por valor. Situación: no tenemos una apuesta por farol porque hemos ligado, y no tenemos una apuesta por valor porque el rango que nos paga del rival va muy por delante nuestro, tremendamente por delante nuestro. ¿Significa esto que no tenga sentido apostar? No. ¿Por qué? Porque está la posibilidad de hacer una apuesta por protección. ¿Por qué se llama apuesta por protección? Porque aquí hemos ligado. Nosotros, aunque frente al rango que nos está pagando vamos muertos, frente al rango general y total estamos por delante, ¿vale? Que es una de las condiciones que hay que ir para hacer una apuesta por protección. Bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que si filtramos ese rango que nos paga y nos vamos al contrario, al inverte, vemos que nosotros
tenemos un 100%, evidentemente. Cuando el rival no tiene nada, nosotros con nuestra pareja le vamos ganando en el flop. Bien, esto es importante y por esto he puesto esta versión de Flopzilla. A todo ese rango, que es un porcentaje muy muy grande, por encima de un 50%, le vamos ganando al 100%, pero ¿qué ocurre? Que según vayan cayendo cartas, el rival puede ligar y terminar ganándonos. Ese rango que en el flop tiene un 0%, una vez caigan las cartas en el river, tendrá un 24%. Y esto es un porcentaje que le pertenece. Un porcentaje del bote que le pertenece al rival, al villano. Si el bote, por ejemplo, tuviera, por hacer un ejemplo sencillo, 4 ciegas, pues si estamos hablando que la cuarta parte al river le va a pertenecer, una de las ciegas del bote, aunque nosotros vayamos por delante en el flop, le pertenece a él, por la equity que tiene esa parte del rango. Cuando nosotros apostamos aquí y hacemos que tire esas manos, estamos haciendo que él renuncie a esa parte del bote que le correspondía. Y en esto es en lo que consiste una apuesta por protección. Lo que hacemos es que ese rango, que aunque no ha impactado, tiene posibilidades de llegar a impactar con las cartas del turn y del river, al expulsarlo, eliminar equity por parte del rival. Supongo que se entiende. Es un poco como cuando el rival tiene un proyecto y nosotros tenemos una mano más fuerte y apostamos, ¿no? Estamos eliminando equity cuando tiramos esos proyectos. Pues es un poco la misma situación. Sobre cuándo debemos hacer apuestas por protección, pues principalmente cuando nuestra mano es vulnerable, ¿bien? Y cuando hay una gran cantidad del rango del rival que va a abandonar y en la que eliminamos mucha equity. Aquí he puesto un ejemplo muy claro, porque he puesto la pareja más baja y muy poco impacto del rival con muchísimas no made hand, que lo vemos aquí, ¿vale? Ahí están, se ponen en rojo, en un granate en el cuadro. Todas esas manos tienen básicamente 2 overcards contra nosotros. Por ejemplo, una mano tan débil y que el rival va a estar tirando siempre, como J7 suited, por poner un ejemplo, la va a tirar sin duda, le vamos ganando en el flop, pero si en turn o river cae un 7 o una J, se nos pone por delante, ¿no? Pues al apostar tiramos esas manos, y como esas, pues en esta situación, a ser un flop tan seco y tener nosotros una pareja tan baja, pues tiene un montón. Entonces, cuantos más combos hay que no han impactado, que va a tirar el rival, y que tienen mucha equity contra nosotros, pues más nos vemos incentivados a apostar por protección. Por poner un ejemplo, bien, si nosotros pusiéramos un board más mojado, pues, por ejemplo este, en este no tiene nada que ver que tuviéramos una bottom pair, ¿vale? Por ejemplo, un T6 suited. Aquí otra vez tenemos la pareja más baja, una tercera pareja que permite el board, ¿no? Pero la situación es muy distinta. Aquí el rival no tiene combos realmente que vaya a estar tirando. Como veis, el impacto sube. A ver, que había dejado una carta por ahí. Bueno, lo dicho, aquí si nos vamos al flop, bien, de primeras ya estamos bastante peor, ¿vale? Tendríamos que poner una carta más fuerte porque estamos con la mano por debajo. Igual si ensanchamos un poquito por aquí para poner el ejemplo, bien, ahí ya empezamos a estar por encima, aunque es un poco irreal, pero bueno, da igual. ¿Estamos un poquito por encima? Ok, pero ¿qué es lo que ocurre aquí si empezamos a poner impacto del rival? Bien, estamos con el inverted, ¿vale? Por eso... Bien, tenemos un 88, prácticamente un 90%. ¿Qué ha cambiado aquí? Seguimos teniendo una pareja baja, bueno, es una tercera pareja, la más baja en relación a las cartas que han salido en el flop,
Pero en esta situación, pese a que estamos un poquito por delante de su rango, cambia mucho la historia. Y cambia porque el impacto que tiene el rival con lo que nos va a pagar es mucho mayor. Hay muchas menos manos que estemos eliminando al apostar. Es cierto que aquí ciertas telas pueden estar abandonando, gachos por debajo y demás, depende del tamaño que apostemos, del rival y demás. Pero bueno, el impacto amplía mucho, con lo cual vamos a obtener menos fold. Y además, si filtramos, ¿bien? Y nos vamos a un inverted, ocurre que esas manos han cambiado. Bien, si nos vamos a ver las no made hand y lo miramos, todas esas no made hand que tienes en ese momento, que las estáis viendo en el cuadro otra vez en violeta, no son manos que a la hora de ligar, si ligan una pareja, se vayan a poner por delante nuestro. Es decir, por poner un ejemplo, un 7-5 suited que el rival tiene en esa situación, ahora mismo si le sale el 7 o el 5, pues ampliará su equity, pero seguirán yendo por detrás. Y eso lo vemos aquí. Tenemos el 100% en el flop, como antes, es cierto, pero ahora si nos vamos a turn y river, bien, ocurre que la equity que tiene esa parte del rango es mínima, es muy, muy baja, aún cayendo ambas cartas. Y ahí es donde cambia la situación de tener una pareja que tenemos que proteger, otra que no. Sobre qué tenemos que hacer después, ¿no? Volvamos al caso de antes, que también nos ayudará muy bien a entender esto, en la que nosotros teníamos nuestro rey 2, bien, y estamos pegando en flop para protegerlo. Como hemos dicho, en este caso, al pagarnos el rival, no sería una apuesta por valor porque nuestra equity es muy muy baja en relación a la que tiene el rango que nos paga, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros hemos apostado para proteger y el rival nos paga? Lo que ocurre es que nos vamos a encontrar con generalmente poca equity, dependiendo del caso más o menos, pero poca equity, es decir, por detrás. Lo más habitual y que ocurre a muchos rivales, muchos jugadores débiles, es que cuando apuestan por protección, luego pues se limitan a darse check behind o cuando se enfrentan a una apuesta, abandonar, o sea, buscando el showdown básicamente. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo cuando estamos haciendo una apuesta por protección con una mano, pues por poner un ejemplo, vamos a marcar sí, me parece bien, pongamos aste 5, bien, por ejemplo, o 6, da igual, no es muy relevante. Vale, aquí ya hay algún proyecto más, ya hay pockets por debajo. ¿Qué quiere decir con esto? Que si nosotros, por ejemplo, estamos pegando aquí con un rey 6, ¿vale? Con la pareja baja, pues nuestra equity es mucho mayor frente a lo que nos pagan, ¿vale? ¿Por qué? Porque el rival ahí ya tiene flash draws, ya tiene más gachots, ya tiene parejas, bastantes más parejas peores que las nuestras. El 6 impacta un poco más en su rango y además tiene pockets por debajo, ¿no? Entonces ya puede empezar a ser una apuesta en la que estamos pegando principalmente no por valor, sino porque nos queremos proteger. Bien, como vemos aquí, estamos en un 40 contra el rango que nos paga, es decir, no tenemos valor, pero nos puede interesar, por supuesto, pegar aquí para protegernos frente a un montón de manos que todavía nos pueden estar superando, ¿no? Pero aquí la equity es mucho más grande. En esta situación sí podemos estar planteando llevarla al showdown. ¿Qué diferencia hay entre la anterior y esta? Pues que en esta sí tenemos una buena equity al river contra el rango que nos paga y nos puede interesar mucho cobrárnosla. En la anterior la equity era tan baja que cuando hemos golpeado, al haber tan poquitas manos peores que la nuestra, salimos tan mal parados
que una de las cosas que nos puede interesar hacer, por ejemplo, si la situación es favorable, es convertirla en farol en TAR, ¿vale? En TAR la mayoría de las veces nuestra mano no va a mejorar, nos vamos a encontrar que tenemos una mano muy débil y al ser un flop muy seco, precisamente en el que poníamos, pues pongamos que aquí cae una dama, por ejemplo. Bien, nuestra mano no ha mejorado, seguimos muy por detrás, pero si la situación es favorable, cuando hablo de situación, pues hay que ver al rival, bueno, ya sabemos, ¿no? Cosas que ya hemos estado viendo en otros vídeos. Pues podemos perfectamente una mano que habíamos protegido convertirla en farol, farol semifarol, porque bueno, luego si ligamos unas dobles y demás, podemos volver a apostar por valor, ¿no? Pero podemos darle ese componente de farol y no limitarnos a decir, bueno, como tenemos valor de showdown y ahora mismo nuestra mano tiene muy poco valor, vamos a intentar llevarla al showdown para cobrarnos la equity que tiene, ¿no? Hay que valorar, hay que tener muy presente lo que comentaba ahora, que dependiendo de la equity que tiene, de cuántas manos peores hay, pues nos puede interesar más cobrarnos esa equity, o si es tan poca que ya casi siempre vamos perdiendo, pues esa mano en determinadas situaciones se puede, como digo, llegar a convertir en farol. Y bueno, esto es lo que os quería explicar hoy. Espero que os venga muy bien para los que no estuvierais haciendo estas apuestas por protección y también para los que lo estuvierais haciendo, pero no termináis de entender muy bien cuándo y qué hago después. Como siempre, por mi parte, simplemente despedirme y decir que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.